Bueno, vamos a comenzar a ver cuál es nuestro nuevo modelo matemático para lo que vamos a estudiar. Hasta ahora teníamos el modelo del cuerpo rígido, tal que cuando aplicábamos una fuerza en el cuerpo, los puntos, dos puntos cualquiera, conservaban su distancia. No se modificaba la distancia entre dos puntos por la aplicación de una fuerza. Ese modelo matemático nos permite calcular las reacciones de vínculo, porque las reacciones de vínculo son independientes del tipo de material y de la forma que tenga el cuerpo, pero ese modelo ya no nos sirve cuando queremos calcular, las deformaciones o la resistencia del material, porque ya sabemos que no va a ser lo mismo si tenemos una estructura que es de metal, o si es de madera, o si es de hormigón, o de cualquier otro tipo de material. Entonces vamos a pasar a este modelo. El sólido elástico también es un modelo, no es un sólido real. O sea, es un modelo que es un poco más cercano a la realidad, pero no deja de ser un modelo matemático. Este modelo considera a los cuerpos como el sólido elástico como que es continuo. La continuidad se refiere a la estructura molecular. Como que hay continuidad en la estructura molecular, y esto lo que permite es considerar al material en el campo de las funciones continuas. Es decir, que si queremos describir, por ejemplo, un campo de tensiones o un campo de deformaciones, la función que describa esos campos vectoriales van a ser funciones continuas, y eso nos facilita mucho más los cálculos y las operaciones matemáticas. Que sea homogéneo significa que tiene iguales propiedades elásticas en todos los puntos del cuerpo. Y que sea isótropo significa que tiene igual propiedad elástica en todas las direcciones. Si no tiene ninguna clase de simetría, se llama anisótropo. Y si tiene 3 planos de simetría, se llama ortotrópico. Un ejemplo de material que no es isótropo es la madera. La madera cambia las propiedades elásticas en función de la dirección respecto a las fibras que tiene. Y así como vimos los principios de la estática, vamos a ver los principios generales de la resistencia de materiales. Estas son las hipótesis de nuestro modelo. ¿Qué es lo que estamos considerando? Estas hipótesis, para el tipo de problemas que vamos a estudiar, describen bastante cercano a la realidad lo que sucede en un sólido que está sometido a cargas. El principio dice que las fuerzas interiores que preceden a las cargas son nulas. Quiere decir que no hay tensiones remanentes dentro del material. Y que es válido el principio de superposición de efectos. Este principio, que es el que nos permite, por ejemplo, si tenemos un cuerpo sometido a flexión, a tracción y a torsión, que están sucediendo todas simultáneamente, lo que nos permite este principio es tomar cada tipo de solicitación por separado, analizarla y luego sumar los resultados. Esto solo es válido cuando los desplazamientos de los puntos de aplicación de las fuerzas son pequeños en comparación con las dimensiones del sólido, o cuando los desplazamientos que acompañan a las deformaciones del sólido dependen linealmente de las cargas. Es decir, tiene que haber una relación lineal entre tensión y deformación, que era la parte, ¿se acuerdan cuando hacían en física, que hacían el diagrama de tensión-deformación en los materiales dúctiles? Hay una parte que es lineal. Bueno, vamos a estar trabajando en ese rango. La ley de Hooke. De la ley de Hooke, sí. Y después es aplicable un principio que se llama principio de Saint-Venant, que por ahí es medio difícil de leerlo, pero es fácil entenderlo después. Dice, el valor de las fuerzas interiores en los puntos de un sólido situado suficientemente lejos de los lugares de aplicación de las cargas dependen muy poco del modo concreto de aplicación de las mismas. Este principio lo que nos está diciendo es que todo lo que vamos a estudiar no es válido donde está justo aplicada una carga puntual.
¿Por qué? Porque donde está la carga puntual es un punto de concentración de tensiones, es como un punto de discontinuidad. Entonces, en ese entorno infinitesimal del punto de aplicación de la carga, todo lo que estamos viendo no va a ser válido. Pero más alejado de ese punto, sí. Después, las cargas son estáticas, esto no es válido para cargas dinámicas. Y vamos a utilizar un modelo que es ampliamente utilizado en la resistencia de materiales, el modelo clásico que se llama modelo de Navier. Que Navier decía que si un sólido es homogéneo, puede imaginárselo como una sucesión de innumerables secciones transversales paralelas entre sí y perpendiculares a su eje longitudinal. O sea, él se imaginaba cada sólido homogéneo compuesto por una cantidad infinita de secciones rectas serían. Bueno, y él iba más allá, decía que el espesor de las secciones era del diámetro de un átomo, y que los átomos estaban perfectamente ordenados y dispuestos según un arreglo matricial cuadrado. El modelo en su momento sirvió, porque por ahí no había las herramientas que después se fueron desarrollando para resolver los problemas, pero dista mucho de la realidad. Entonces, lo que se hace en general es dividir cada una de estas secciones transversales, dividirlas en secciones unitarias elementales, y es como que se saca promedio de lo que hay en cada una de ellas. Bueno, ahora vamos a repasar el concepto de tensión. En todos los libros de resistencia aparece este tema como tensiones en el entorno de un punto. Siempre cuando analizamos las estructuras, primero seleccionamos la sección, que generalmente cuando uno va a verificar tensiones son las secciones críticas, donde hay más de todo. Y dentro de la sección se elige un punto. Suponemos nuestro sólido de una forma arbitraria, que está sometido a un sistema de cargas P sub I. Y cortamos al sólido con un plano pi, de forma tal que la intersección de ese plano con el sólido definen la sección S. Y dentro de la sección S vamos a mirar a un punto cualquiera, en este caso y lo vamos a llamar punto A. Ahora vamos a acordarnos de lo que hacíamos con el método de las secciones. ¿Se acuerdan cuando estábamos calculando los esfuerzos? Que no, sacábamos la mitad sacábamos una parte de la estructura, calculábamos la resultante y después la llevábamos a la sección izquierda. Entonces, acá en este gráfico dice RD, la resultante de las fuerzas aplicadas en la parte derecha, y MD es el momento que surge de trasladar RD al baricentro. O sea, yo sumé todo lo que había a la derecha, me dio una fuerza, la trasladé al baricentro y cuando moví la fuerza se generó un momento, que es MD. Entonces, esta fuerza y este momento, son las acciones que transmite la parte derecha del cuerpo suprimida a la parte izquierda considerada. Cuando nosotros hablamos de transmisión de cargas, no es que se transmite de una sección a otra a través del baricentro, porque está toda la sección en contacto, es punto a punto. Entonces, se denomina tensión, o la definición de la tensión es, bueno, acá le puse P, pero sería F. Tomando un entorno del punto, es el límite acá sería delta F. De delta F, que sería el diferencial de área tendiendo a 0, de delta P dividido delta F. Bueno, y el límite este límite es la derivada.
Entonces la tensión es igual a la derivada de la fuerza con respecto al área. Delta P es un diferencial de fuerza, delta F es un diferencial de área. Esta es la definición de tensión. Fíjense que nosotros calculamos, no dijimos qué orientación tenía el plano. Resulta que a medida que vamos variando el plano, va a variar el valor de la tensión. Entonces, a un punto de un sólido en equilibrio le corresponden infinitos valores de tensión. Uno para cada uno de los planos que pasan por el punto. ¿Lo ven a eso? Es proyectar un vector sobre distintos planos. Entonces, a medida que vamos variando el plano, va a variar el vector tensión. Al conjunto de todos los valores de tensión en un punto O correspondiente a toda la superficie, o sea, todos los planos que pasen por él, se los llama estados de tensiones en ese punto. Bueno, acá está lo que les decía recién. Si nosotros seccionamos con un plano a 90 grados, vamos a tener un valor de tensión ρ1, si seccionamos con otro tipo de superficie, a otra inclinación, vamos a tener un ρ sub n. Entonces cada tensión va asociada a una superficie. Bueno, ahora vamos, les di vuelta al cuerpo. Vamos a suponer que tenemos nuestro cuerpo, nuestra sección del cuerpo cortada con el plano pi, el punto A, el entorno, y este es el vector tensión. Vamos a repasar de dónde viene este vector tensión, sigma B. Este vector tensión es el límite de las fuerzas, o sea, el límite del diferencial de fuerza dividido diferencial de área en el entorno del punto A. El límite cuando el diferencial de área tiende a 0. Bueno, a este vector tensión, que va a tener cualquier orientación, yo lo puedo descomponer en una componente tangencial al cuerpo y en una componente vertical, o sea, tangencial a la sección, vertical a la sección. Esta se llama tensión tangencial y esta se llama tensión normal. Hay materiales que soportan distinto las tensiones tangenciales que las tensiones normales. Estos valores de tensión, nosotros los que vamos a encontrar, estos valores de tensión dependen de los esfuerzos a los cuales va a estar sometida la estructura. Ya vamos a ir viendo por cada solicitación cómo se calculan estos valores de tensión. Nosotros lo que podemos calcular es lo que está actuando debido a la aplicación de las cargas. Bueno, este es el que calculamos con nuestras cargas, y a estos valores los tenemos que comparar con las admisibles del material. Cada material tiene un valor de tensión admisible para tensiones normales y para tensiones tangenciales. En los materiales dúctiles lo que tenemos que hacer es que la tensión de trabajo que nosotros calculamos no supere la tensión de fluencia del material. Una vez que la tensión supera la tensión de fluencia, el material va a soportar deformaciones permanentes. Y en los materiales frágiles no tenemos que llegar a la tensión de rotura. Como las tensiones de fluencia y las tensiones de rotura y después, bueno, son variables, y además en nuestro cuerpo ya estamos tomando un montón de hipótesis, más los errores que podemos llegar a tener en la determinación de las cargas, en la determinación de los esfuerzos,
Para estar más seguros, se toma un coeficiente de seguridad, que es mayor que 1. Entonces, lo que se dice es que la tensión de trabajo que está actuando sobre el cuerpo tiene que ser menor, en el caso de los materiales dúctiles, tiene que ser menor a la tensión de fluencia dividido un coeficiente de seguridad, y en el caso de los materiales frágiles, menor a la tensión de rotura dividido un coeficiente de seguridad. Después lo vamos a ver. Bueno, acá está dibujado solo sobre el plano. Este B es el vector representativo del plano. ¿Se acuerdan lo que era un vector representativo? Bueno, lo repasan desde álgebra. Es un vector perpendicular al plano de norma 1. Sí, profe. Lo solíamos llamar normal, me parece, pero sí. Bueno. No recuerdo. Bueno, entonces, si proyectamos el vector tensión sobre el vector normal del plano, encontramos la componente normal de tensión, y esta sería la componente tangencial. Bueno, acá está dibujado lo mismo. Bueno. Después tenemos, según los casos, puede ser que estemos ante un caso de tensión uniaxial, que sería el caso de la ley de Hooke, que es el experimento de Hooke. Puede ser un caso de tensión plana, cuando tenemos todas las tensiones contenidas en un mismo plano, o un caso tridimensional. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, ahora vamos a repasar la relación que hay entre tensiones y deformaciones. La relación entre tensión y deformación se lleva a cabo por un tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones constitutivas de los materiales, que son función de las constantes elásticas. Vamos a repasar cuáles son. La que ustedes conocen de física es el módulo de elasticidad longitudinal o el módulo de Young, que es igual a la tensión normal dividida la deformación longitudinal específica, y se determina en el ensayo de tracción. Hay otra que tal vez no conozcan, que se llama módulo de elasticidad transversal, que en vez de tensión normal, esta vez se trata de tensión tangencial, y en vez de deformación longitudinal, es una deformación angular, y se determina en otro tipo de ensayo, que se llama ensayo de corte directo. Entonces, a diferencia de la ley de Hooke, tenemos la fuerza que es tangencial al área que estoy estudiando, y tenemos la distorsión angular, que sería la deformación que se produce por la aplicación de esa fuerza. Para materiales ortotrópicos hay 3 módulos de elasticidad longitudinales básicos y 3 módulos de elasticidad transversal. Bueno, y acá les puse como ejemplo en la madera, cómo serían, con respecto a estas fórmulas, cómo serían los ejes, como para que sepan. Luego tenemos el coeficiente de Poisson, que es igual a la deformación específica transversal dividido la deformación específica longitudinal. Es decir, esto es igual, cuando yo tengo una barra, y supónganse una barra circular, y la estiro, es la disminución del diámetro dividido el estiramiento de la longitud. El módulo el coeficiente de Poisson varía entre 0 y 0,5. Luego hay otro módulo que se utiliza en fluidos, que se llama módulo volumétrico, que mide la resistencia de un material a compresión uniforme. Indica el aumento de presión requerido para causar una disminución de volumen dada. La inversa del módulo volumétrico es la compresibilidad, y esto en fluidos es la constante elástica más representativa.
Las constantes elásticas están todas relacionadas y conociendo dos se pueden encontrar todas las demás y se puede definir un material. Necesitamos conocer dos. Profe, ahora vamos a empezar a trabajar con fluidos en la materia, o lo del módulo S solo para saberlo. Era para que cuando los de petróleo tengan mecánica de los fluidos el año que viene lo asocien. Pero no Ok. trabajamos sólidos acá nada más. Ok. Bueno, nosotros, ustedes conocen la ley de Hooke para en el caso uniaxial. Es para una sola dimensión, o sea, era cuando tenía el resorte y él aplicaba una fuerza y cómo era la relación en ese caso que tenía una fuerza aplicada en una sola dirección. Esta ley de Hooke se generaliza en el espacio. Vamos a ver cómo. Bueno, la ley de Hooke lo que dice es que la deformación es proporcional a la tensión. En el caso de tracción o compresión, tenemos que la deformación longitudinal específica es igual a la tensión dividido el módulo de elasticidad. Esta tensión ya sabemos que es la fuerza dividido el área. En el caso del corte, la ley de Hooke para el corte se aplica igual, nada más que tenemos tensión tangencial, fíjense que acá la tensión es normal a la sección, y acá la tensión es tangencial a la sección. Después tenemos en este módulo de elasticidad longitudinal, y acá módulo de elasticidad transversal. Y acá tenemos deformación longitudinal, y acá tenemos una distorsión angular. El módulo E es el valor de tensión normal que genera una deformación específica unitaria. Y el módulo G es el valor de tensión tangencial que genera una distorsión unitaria. Tenemos que tener en cuenta el coeficiente de Poisson, que fíjense el año en el que fue estudiado, 1833. O sea, no es que estamos viendo... O sea, estamos viendo cosas que son muy clásicas. Lo que dijo Poisson es que toda deformación específica en una dirección provoca otro de signo contrario, cualquiera sea el estado de tensión de que se trate. El coeficiente de Poisson relaciona la deformación transversal con la deformación longitudinal. En realidad, a veces se les pone un menos porque cuando uno se acorta, el otro se agranda. Bueno, esto sería, vamos a ver en 3D, en vez de un diferencial de área en un punto, vamos a ver un diferencial de volumen. Este sería, se llama un volumen específico alrededor de un punto. Bueno, entonces, supónganse que este diferencial de volumen en el entorno de un punto está soportando o está sometido a una tensión en la dirección de X, otra en la dirección de Y y otra en la dirección de Z. Por acción y reacción en las caras opuestas del elemento las tensiones son opuestas, ¿no? Bueno, y lo que nos dice Poisson es que la deformación en la dirección del eje X, la deformación específica longitudinal, o sea, este epsilon, la deformación específica longitudinal, es el delta L sobre L. Es igual a la que dijo Hooke, o sea, Hooke llegó hasta acá nada más, hasta el sigma X sobre E. Pero Poisson le agregó la deformación como depende de las tensiones que están aplicadas en las otras direcciones. Entonces dice que es igual a esto, pero hay que restarle la influencia de las tensiones que están aplicadas en las otras caras, que sería menos mu, que es el coeficiente de Poisson, por la tensión en I dividido el módulo de elasticidad, menos mu por la tensión en Z dividido el módulo de elasticidad. Bueno, operando algebraicamente, la forma más conocida
de la ley de Hooke generalizada en el espacio es esta. Fíjense que tiene, la primera parte es la de Hooke común, y después se le agrega Poisson, que es menos mu, y va la suma de las otras dos. Para acordarse es x con x menos mu, y después las otras dos sumadas. Del mismo modo, se pueden definir las deformaciones específicas longitudinales en las otras direcciones. Cuando tenemos que dimensionar una pieza, nosotros nunca podemos variar las cargas ya están. Las cosas que nosotros podemos variar es el material o la forma, no podemos hacer otra cosa. Y acá les armé un cuadrito que les dice, por ejemplo, cuando la estructura está sometida a solicitación axil, la condicionante material, o sea, la constante elástica que va a estar involucrada en la fórmula de la tensión, es el módulo de elasticidad longitudinal. Y la condicionante formal, que sería la característica geométrica que entra en juego para calcular la tensión, es el área normal a la fuerza. Cuando tenemos corte puro, es el módulo de elasticidad transversal y el área tangencial a la fuerza, como vimos recién. Después, cuando tenemos flexión, también la condicionante material es el módulo de Young, y después la condicionante formal la vamos a ver más adelante, es momento de inercia, que sería la resistencia que tiene el cuerpo a ser flexionado. Y cuando tenemos torsión, la condicionante material es la constante elástica G, y la formal es el momento de inercia polar. Ven que por ahí ya van viendo cosas que las vieron en álgebra, las vieron en física, ahora ya las van a poder empezar a aplicar. Las causas de incertidumbre cuando uno calcula puede ser las hipótesis de carga, de cálculo, los errores en el cálculo, defectos en el material, errores en las dimensiones y errores de ejecución. Por todo esto es que se calcula con un coeficiente de seguridad. Entonces, la tensión de trabajo tiene que ser menor o igual que la tensión admisible dividido el coeficiente de seguridad. El coeficiente de seguridad se obtiene de los reglamentos de cálculo. En general están entre 1,25 y 1,60 los coeficientes de seguridad. Por ahí los eléctricos son más conservadores y tienen coeficientes de seguridad mayores. Después, algunas de las normas en las cuales ustedes van a encontrar estos valores de coeficientes de seguridad, que son los que van a tener que verificar, tienen todo lo que es normas IRAM, las normas ISO, las ASTM, las de la EA, las de la ATERA, las normas API para los de petróleo, las del IAPG, y las normas de las obras civiles, que es el cuerpo reglamentario de CIRSOC. Según sea el tipo de obra que ustedes tengan, obra, yo llamo obra en general, pero puede ser una instalación de cualquier tipo de sus carreras, ¿no? Cuando tengan que verificar elementos estructurales, según de qué se trata en la instalación, primero tienen que ver a qué norma corresponde. Entonces ahí van a encontrar cuáles van a ser los métodos de cálculo reglamentarios que ustedes tienen que aplicar. En esta aplicación de métodos van a necesitar lo que ustedes están aprendiendo en esta materia, los conceptos básicos. Después, formas de cálculo hay un montón y varían según el reglamento. Tracción y compresión simples. Cuando es simple o cuando es puro, quiere decir que no hay ninguna otra cosa. Vamos a decir que un elemento estructural está sometido a tracción o a compresión pura o simple cuando nosotros calculamos la resultante derecha sobre la izquierda, nos da una fuerza que tiene la dirección del eje longitudinal de la barra. O sea, sumamos todas las fuerzas, los momentos, todo lo que tenemos de este lado, y nos da una fuerza en esta dirección del eje X, aplicada en el baricentro.
Cuando esto pasa, cuando la resultante derecha es una fuerza que coincide con el eje X de la barra, estamos en un caso de tracción y compresión simple. Y bueno, no les dije algo. Cuando se habla de tensiones, hay una forma de escribirlas que es con un doble subíndice. El primer subíndice indica perpendicular a qué eje es, y el segundo es paralelo a qué eje. Por ejemplo, cuando son dobles, significa que son en la dirección del eje. O sea, sigma XX es un vector tensión en la dirección de X. Un sigma II sería un vector tensión en la dirección de Y. Y un sigma XY, por ejemplo, sería un vector tensión perpendicular a X en la dirección de Y. Es decir, sería una tensión tangencial paralela al eje Y. Bueno, nosotros podemos calcular los esfuerzos en función de las tensiones normales. Nosotros sabemos que tensión es fuerza sobre área. Por lo tanto, fuerza es igual a tensión por área. Y como nombramos cómo calculábamos a partir de determinar el entorno diferencial en un punto A cualquiera, el esfuerzo normal en toda la sección va a ser igual a la integral en el área de todas las tensiones normales por el diferencial de área. Sobre solicitación axil, como ya han trabajado en física, les voy a mostrar algunas cosas que tal vez no vieron, pero ya al práctico ya lo podrían hacer con lo que ustedes ya conocen. Bueno, un tema es la influencia del peso propio en las barras traccionadas. Por ejemplo, tenemos una barra que está empotrada y está sometida a una fuerza P en el extremo. Vamos a calcular a una distancia X cualquiera desde la punta, cuánto vale el esfuerzo axil, el N. Bueno, el N va a ser igual a la fuerza más, el gamma sería el peso específico, esto es el área, y esto es la distancia. Entonces, o sea, este sería el A por X sería el volumen, y esto sería el peso específico. Entonces, acá me quedaría peso específico por el volumen, me queda unidad de fuerza. Entonces, N a una distancia cualquiera del extremo va a ser función para considerar el peso propio de dónde voy a estar midiendo o calculando. Obviamente el máximo esfuerzo va a ser igual acá en el extremo, porque es donde voy a tener toda la masa que está actuando. Bueno, y para pasarlo a tensión, esto es fuerza, para pasar a tensión dividimos por el área. Al poder considerar deformaciones, nos pasa que se nos agrega una ecuación más que podemos tener en cuenta. Tenemos una condición más y nos va a permitir resolver sistemas hiperestáticos que no los podíamos calcular antes en estática porque nos faltaba una ecuación. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos una barra empotrada y en la punta tiene un tensor. O sea, tiene otra restricción de vínculo más. Entonces sería hiperestático de grado 1, porque tengo 3 más 1, 4. Y una barra sola tiene 3 grados de libertad. Entonces sería hiperestático, pero podemos hacer una cosa. Si nosotros sabemos que este tensor, supónganse que es metálico, y se estira, o sea, por la aplicación de esta fuerza F, ¿qué va a pasar con el tensor? Se va a estirar. Ese estiramiento va a responder a la ley de Hooke. Bueno, acá están puestas las fuerzas, o sea, la fuerza F yo la puedo descomponer en una fuerza en dirección a la barra y en otra fuerza en dirección al tensor. Entonces, de esta manera podemos ver que la fuerza tracciona al tensor y comprime al puntal. El puntal es la parte horizontal.
Si suponemos que el puntal es rígido respecto al tensor, ¿qué quiere decir que sea rígido? Que no se va a doblar, o sea, que sigue recto. Vamos a tener, el punto B sería este, ahí donde está aplicado. Entonces, cuando se estire el tensor, este sería el delta L del tensor. A este delta L yo lo puedo considerar en un descenso delta, que sería lo que va a bajar el puntal, y en la componente horizontal. Entonces, conociendo el delta L del tensor, yo puedo calcular cuánto es este descenso. Y si yo sé que esto va a responder a la ley de Hooke, con el descenso, conociendo la constante del módulo de elasticidad longitudinal, yo puedo calcular la tensión. Y calculando la tensión, yo puedo calcular la fuerza. ¿Me siguieron? ¿Lo podría repetir, profe, por favor? Sí, porfa. Bueno. Este sistema es hiperestático, entonces con las ecuaciones de la estática no podríamos encontrar cuánto vale la reacción de este tensor. O sea, este tensor me está haciendo una... A ver. Este tensor me está haciendo una reacción hacia allá. Se borra, pero igual se nota que Bueno, está haciendo la flecha para allá. bueno, ahí está, ahí la puse bien. Esta reacción es la que me hace el tensor, y si yo tengo las 3 del empotramiento más estas son 4. Es más, esta yo la puedo descomponer así. Entonces, esto ya no sería isostático, y no podría encontrar esta RB. Porque me aparece una vanishing pen, pero no me aparece una pen común. Bueno, lo escribo rápido y lo ven. Esta sería RB. RB no la puedo encontrar, me van a faltar ecuaciones. Pero, considerando la ley de Hooke, sí la puedo encontrar. ¿Por qué? Porque yo sé que el delta L del tensor, o sea, por la ley de Hooke, yo lo puedo calcular. ¿Sí? ¿Ahí lo ven? Está bien. Bueno, calculando el delta L, si nosotros tenemos la constante elástica, podemos calcular la tensión. Y la tensión es fuerza sobre área. Entonces, ¿la fuerza cuál sería? RB. Entonces, con la ley de Hooke, aplicándola al tensor, yo puedo encontrar cuánto vale RB. En este caso, como sabía que las cosas inclinadas se les complican, el tensor está vertical. Entonces, acá tendría la reacción del tensor más las reacciones del empotramiento, y esta sería la fuerza aplicada. Hay una ecuación que se llama ecuación de compatibilidad de deformaciones. ¿Qué me dice esa ecuación? Que como el punto B pertenece tanto al tensor como al puntal, lo que baje el punto B va a ser igual a lo que se estire el tensor. O sea, el descenso del punto B va a depender de qué tan elástico sea el tensor. Si el tensor es muy elástico, el punto B va a bajar un montón. Y si es muy rígido, va a bajar muy poquitito. Eso se llama ecuación de compatibilidad de deformaciones. Entonces, el delta L del tensor yo lo puedo calcular con la ley de Hooke. Este es delta L del tensor. Ven que tiene el subíndice de todo lo que es tensor. Y lo que descienda el punto de B en el puntal, hay unas tablas que permiten calcularlo. Este sería el delta B. Esto sería sistema tensor, sistema puntal. Entonces, la ecuación de compatibilidad de deformaciones me dice que esta deformación de la barra del puntal tiene que ser igual a este estiramiento del tensor. Otra cosa que les puse son las variaciones de temperatura, porque también lo ven en física. Acá tenemos una barra que está simplemente apoyada, es decir, cuando está simplemente apoyada,
esta tubería, digamos, tiene la posibilidad de, al no estar empotrada, puede estirarse hacia los, se puede dilatar, digamos, porque no está confinada. Es una tubería que no está confinada, entonces al exponerse a una fuente de calor, aumenta la temperatura, se dilata, y como no tiene restricciones en las puntas, la tensión va a ser igual a 0, pero la deformación no va a ser igual a 0. La deformación va a ser igual al coeficiente de conductividad térmica por la variación de temperatura. ¿Se acuerdan de eso de física? Sí, sí. Bueno, en cambio, supónganse que pasa lo mismo, pero que la tubería está confinada en los extremos. Entonces ahí no se va a poder deformar, la deformación va a ser 0. ¿Y qué va a pasar? Se va a tensionar. Se va a tensionar de acuerdo a la ley de Hooke. La tensión va a ser igual a la deformación esta producida por la temperatura por el módulo de elasticidad longitudinal. Por último, vamos a ver otro caso que son los efectos de las deformaciones previas. Esto es un sistema de un bulón con una tuerca. A este ancho P se lo llama avance de la rosca. La distancia que avanza la tuerca es igual a la distancia delta, es igual al número de vueltas por el avance de la rosca. La tuerca se puede utilizar para comprimir o alargar elementos estructurales. Un ejemplo es este mecanismo que se llama tensor de tornillo de doble acción que se utiliza en los cables. En este caso, como son dos tuercas, el desplazamiento, o sea, lo que se va a mover es igual a 2 veces el número de vueltas que yo le dé por el paso de la rosca. Sabemos, por la ley de Hooke, que tensión es igual a fuerza sobre área, y que esto es igual al módulo de elasticidad longitudinal por el delta L, que sería en este caso el delta, sobre L. Por lo tanto, podemos encontrar la fuerza de tracción en el cable que me va a generar este mecanismo, en función del avance de la rosca. Bueno, y después hay barras que están compuestas por dos materiales. Pueden ser así, o pueden ser en el caso de los cables, que cuando un material es concéntrico con otro. En ese caso, ¿cómo hacemos con la ley de Hooke? Bueno, se busca como si fuera un material equivalente y se toma un material de referencia. Supónganse que tengo hierro y tengo cobre. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer que todo sea hierro. Entonces, si esto fuera hierro, ¿qué sección tendría? O sea, es como que le voy variando a la misma, o sea, suponiendo la tensión constante, ¿no? Para el mismo módulo de elasticidad, para distinto módulo de elasticidad, cómo varía el área. Entonces se toma un coeficiente de equivalencia que es igual a, supónganse, si yo tomo como referencia el E1 y quiero pasar que este E2, lo voy a suponer de E1, entonces va a ser igual a E2 dividido E1. O sea, el que quiero cambiar dividido el de referencia. Entonces, suponiendo igual deformación específica en cada material, porque los suponemos solidarios, ahí bueno, podemos calcular utilizando la ley de Hooke, con esa relación para encontrar una tensión equivalente. Bueno, ¿cuándo se da corte puro? Corte puro quiere decir que no hay más que corte, es solamente corte, no hay nada. Bueno, es cuando yo sumo toda la parte derecha y me da como resultante una fuerza en la dirección de Z o una fuerza en la dirección de Y. Estos dos serían los casos de corte puro. También puede ser que me dé una fuerza que tenga esta dirección, por ejemplo. O sea, que me puede dar una fuerza tangencial, esta que está acá, sigma BB,
Y en ese caso yo la descompongo en Z y en Y. Fíjense lo que les decía de los subíndices. XY quiere decir perpendicular a X, paralelo a Y, y este es perpendicular a X, paralelo a Z. Los que tienen subíndice distinto son siempre tensiones tangenciales. ¿Y cómo puedo calcular los esfuerzos de corte en función de las tensiones? Bueno, lo mismo, tensión es igual a fuerza sobre área, por lo tanto fuerza es igual a tensión por área. Entonces podemos calcular al esfuerzo de corte en Y como la integral en el área de todas estas sigma xy aplicadas en todos los elementos diferenciales de área. La integral de eso. Cuando uno analiza el entorno de un entorno de volumen en un punto, se llega a un teorema que se llama teorema de Cauchy, que dice, o teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Lo que dice ese teorema es que por equilibrio de fuerzas en un elemento de volumen, el sigma xy es igual al sigma ix. Entonces, si yo mirara del otro lado de la cara, si yo mirara a este lado, acá por ejemplo, sobre la cara superior, si yo considerara esta cara para analizar, en vez de esta, que es la que siempre vemos, tendría que el sigma ix sería igual y opuesto al sigma xy. Quiere decir que las tensiones tangenciales o se acercan a una arista o las dos se alejan de la arista. Lo que les estoy diciendo es que si yo calculo esta tensión, iría así. Esta sería el... Bueno, con mi lapicera que desaparece, esta sería el sigma ix. Se juntaría con el sigma xy. Siempre o se juntan en la arista o se alejan las dos de la arista. Eso es como para que tengan en cuenta. No vamos a hacer nada con esto, solamente les cuento. Bueno, si nosotros resolvemos la integral, nos queda la ley de Hooke para el corte, que te dice la tensión tangencial es igual, el sigma xy es igual al corte en Y dividido el área. Y siempre fíjense que en corte es el área tangencial a la fuerza. En esta teoría de corte puro, o sea, ¿cuándo va a haber corte puro? Se tienen que cumplir, o sea, para nosotros poder calcular tensión debida a corte de esta forma, lo podemos hacer en unos casos muy reducidos, no se dan todos los elementos estructurales, se dan muy pocos elementos. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber una distribución constante de las tensiones, o sea, de esta forma. ¿Esto cuándo pasa? Pasa solamente en vigas muy cortitas, donde la rotura es por corte, sin que se alcance a flexionar. O sea, si existe flexión en el elemento, esto no es válido ya. Por ejemplo, es el corte de una plancha metálica mediante el empleo de una cizalla, o cuando hacen un agujerito en la hoja con la agujereadora. Después todo lo que es uniones, todo lo que es bulones, soldaduras, pernos, eso se calculan con teoría de corte puro, que es donde tiene su mayor aplicación. Bueno, esta placa va a estar, o sea, como las placas tienen fuerzas en distintos sentidos, y este es el bulón, tengo el área que tengo que ver es el área que se corta, o sea, el área de corte va a ser esta, va a ser el área transversal del bulón. Bueno, acá hay otro ejemplo. Bueno, y hay distintos tipos de tensiones. Acá tienen una abrazadera, una placa y un bulón. Entonces, en este sistema se producen muchas cosas. La placa va a estar traccionada. La abrazadera, esta parte de la abrazadera también. En esta región y en esta otra región, en 1 y 3, se van a producir tensiones de aplastamiento ejercidas por la abrazadera. Y en este 2, acá, se van a producir tensiones ejercidas por la barra. Si yo
Bueno, en este caso también, por ejemplo, el área de corte sería el área transversal del bulón. Si yo tengo, si tengo otra placa más acá, supónganse que son 3 placas o 3 planchas o planchuelas o 3 perfiles que está agarrando el bulón. Ahí sería doble área de corte. O sea, yo tengo que imaginarme que eso se corta y en cuántas partes se corta el bulón. Esa cantidad de partes es el área que tengo que poner en la fórmula cuando yo hago tensión igual a Q sobre A. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo recién. Esto sería no se asusten, es para mostrárselos nada más. Lo que les estaba diciendo recién del teorema de Cauchy. Cuando uno calcula todas las posibles tensiones que puede haber en el entorno de un punto, se considera un cubo elemental y bueno, se ponen una tensión normal y 2 tangenciales según nuestro sistema de referencia, ¿no? Bueno, lo que nos dice que por equilibrio de fuerzas los valores de tensión son iguales y opuestos. Por ejemplo, este sigma xx es igual a este menos sigma xx. Este va para arriba, este va para abajo, este va para acá, este va para allá. Eso es por equilibrio de fuerzas. Y por equilibrio de momentos se encuentra el teorema de las tensiones tangenciales, que dice que las tensiones tangenciales que actúan en planos ortogonales son de igual módulo y ambas se dirigen a la arista común de ambos planos o se alejan de ella. Quiere decir que el módulo de esta es igual al módulo de esta, y el módulo de esta es igual al módulo de esta. Estas dos se acercan, bueno, estas también se acercan. Nosotros, bueno, esto es para que ustedes vean cómo se amplía el estudio a 3D, pero nosotros nos vamos a quedar con esta cara. Esta es la cara que nosotros vamos a analizar. Sería la sección transversal de la barra, donde nosotros cortábamos. Y siempre vamos a cortar con planos perpendiculares, por ahora. Después, una vez que uno aprende, puede cortar con planos en otra dirección. Pero vamos a hacer el estudio solamente en esta cara. Volviendo un poco al tema de la ley de Hooke generalizada, hay una fórmula que se llama deformación volumétrica, que nos dice que si tomamos un volumen inicial 1, el volumen final sería, o sea, el inicial más el delta L, o sea, el epsilon X, el epsilon Y, el epsilon Z. Operando y bueno, operando algebraicamente se encuentra que la deformación volumétrica específica es igual a la suma de las deformaciones volumétricas en cada uno de los ejes. Esto sería el diferencial de volumen, el delta B sobre B.